neurocirugía en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Los estudios de medicina los realicé en la Universidad de Cuenca. Luego de terminar mis estudios de medicina, estuve una temporada en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, con el profesor Pipgras, haciendo algunas prácticas, unas observaciones en el departamento de neurocirugía. Y después de eso, bueno, estuve 5 años en Alemania con el profesor Peter Schmidek. Esa es mi formación. ¿Por qué, doctor, escogió esta especialidad en particular? La neurocirugía es muy interesante, siempre me gustó desde las épocas de la universidad. La precisión, la belleza, la exactitud y la complejidad del sistema nervioso son fascinantes, además de la posibilidad de que con una operación de neurocirugía se puede cambiar la vida de un paciente, por ejemplo, quitarle el dolor, aliviar algún síntoma neurológico como una parálisis que puede mejorar la calidad de vida de las personas. Mi paciente tuvo lo que se llama una hernia de disco. La hernia de disco produce, por compresión de un nervio en la pierna, mucho dolor, dificultad para caminar, y esto es lo que teníamos que aliviarle con la cirugía. Entonces, el disco es una parte suave que se encuentra entre dos vértebras y sirve para amortiguar los movimientos. A veces el disco se rompe y puede salir, como en este caso, y aplastarle a un nervio detrás. La cirugía que hicimos a Darby es un procedimiento mínimamente invasivo que consiste en hacer una pequeña herida sobre el sitio donde está la hernia. Cortamos una parte pequeña del hueso y utilizando microscopios y técnicas de microcirugía llegamos al sitio donde está el problema. De manera que nosotros ingresamos y podemos retirar el disco que comprime el nervio y de esa manera aliviar el dolor. ¿Esta cirugía cuánto tiempo dura? La cirugía dura 1 hora. Si es que no existen complicaciones, es un procedimiento de rutina que realizamos con frecuencia, y lo bueno de esta cirugía es que el dolor se alivia prácticamente inmediatamente después de la operación. Cuando la paciente se despierta, no tiene dolor. ¿Y cómo fue su experiencia? Realmente lo que dice el doctor es cierto. El dolor antes de la cirugía era insoportable. Yo no conseguía dormir en las noches porque estar acostado, estar sentada era terrible. Pero salí de la cirugía y literalmente se fue el dolor, automático. O sea, era increíble. Y fue tan rápida la recuperación que ese mismo día ya me pude levantar, pude caminar y estuve muy tranquila. Entonces sí, es lo mejor que puede haber. Yo tenía un poco de miedo porque siempre han dicho que las cirugías de la columna son peligrosas y son demoradas en recuperación, pero no, realmente una experiencia única. Cualquier persona que ya le recomiendan una cirugía, yo también pienso que es lo mejor. ¿Por qué usted escogió el doctor Peña Tapia y no otro doctor? A ver, yo vivo en Quito. Realmente vine acá a Cuenca a hacerme la cirugía con el doctor porque, bueno, es conocido de mi hermana, y luego pedí referencias a varias personas y todo el mundo me habló muy bien del doctor. Me dijeron que era uno de los mejores especialistas aquí en Cuenca y que vaya con los ojos cerrados a la cirugía, que voy a salir muy bien. La neurocirugía es amplia. La neurocirugía trata todas las enfermedades del sistema nervioso. Pueden ser problemas de cerebro, problemas de médula espinal, de columna vertebral, problemas de nervios periféricos como los síndromes del túnel del carpo, enfermedades cerebrovasculares como infartos cerebrales, sangrados cerebrales. Después de golpes o accidentes
se pueden formar coágulos dentro del cráneo que a veces necesitan ser operados, cirugía de columna cuando existen hernias de disco y también cuando la degeneración normal de la columna por los años comprime nervios y causa dolor. Entonces el neurocirujano tiene la posibilidad de descomprimir esos nervios y aliviar el dolor. ¿Cuántas cirugías, doctor, ha hecho desde que terminó sus estudios? Yo trabajo ya en el Ecuador 9 años. En este lapso de tiempo he trabajado en hospitales públicos, en Azogues, en Cuenca, en hospitales grandes y también paralelamente en el Hospital del Río. Yo creo que aproximadamente serán 1500 cirugías, tal vez un poco más. Doctor, ¿usted sigue los avances en su especialidad? ¿Va a congresos? Sí, cómo no. Constantemente estoy recibiendo publicaciones. Journal of Neurosurgery me llega todos los meses. Asisto a congresos, asisto a cursos. Ayer estuve en un congreso en Cuenca hablando sobre la neurocisticercosis. Hace un mes estuve en Alemania visitando a mis colegas, mis antiguos profesores en la Charité, que es el hospital más grande de Europa, y me dio gusto saber que lo que hacemos aquí es lo que se hace allá. Claro que con las diferencias tecnológicas propias de cada lugar, pero lo que hacemos aquí está muy bien. Además, yo soy profesor en la Universidad de la SUAY y eso me mantiene constantemente actualizado. Tenemos proyectos de investigación, lo cual me obliga a seguirme preparando. Doctor, usted, como lo sabe, hay muchos norteamericanos que viven en Cuenca. Tienen más de 77 años por medio de edad, entonces son pacientes que necesitan su especialidad, su rama. ¿Usted puede comunicarse con ellos en inglés? Yes, of course, I do speak English. I have treated some patients, some English-speaking patients, and also during my training in Germany, I used to communicate in English with other scientists and other people from other countries. So I know what it is to talk to another person in its own language, so I can communicate with people in English.